Hubo un tiempo en que Roma era eterna, invencible, el eje sobre el que giraba el mundo. Durante siglos, legiones implacables extendieron su dominio, sometiendo a reyes y erigiendo ciudades que aún hoy desafían el tiempo. Pero todo imperio tiene su ocaso, y en el año 476 después de Cristo, el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto. Así caía la civilización más poderosa que el mundo había conocido. ¿Pero realmente fue una sola fecha la que marcó su final? ¿O fue el resultado de un colapso lento, inevitable, lleno de señales que muchos prefirieron ignorar? Acompáñanos en este viaje a través de las 10 causas que condenaron a Roma a la historia. 1. El peso de una economía enferma. El Imperio Romano fue víctima de su propia grandeza. A medida que se expandía, el coste de mantener sus fronteras y ejércitos se volvió insostenible. Las guerras de conquista que alguna vez enriquecieron a Roma dejaron de producir nuevos botines, y los impuestos se dispararon. Para colmo, el uso desmedido de esclavos frenó la innovación tecnológica, impidiendo que la economía se adaptara a los nuevos tiempos. El denario se devaluó, los mercados colapsaron y el comercio se redujo. Para intentar solucionar la crisis, los emperadores comenzaron a acuñar moneda sin control, provocando una inflación descontrolada. El oro y la plata desaparecieron de las arcas, lo que llevó a una economía basada en el trueque en muchas provincias. Roma estaba quebrada y sin recursos para sostenerse. Sin dinero, sin confianza en su sistema financiero, el imperio estaba condenado al colapso. 2. Una política llena de corrupción y traición. El Senado, antaño símbolo del orden, se convirtió en un nido de conspiraciones. Emperadores eran asesinados por sus propios guardias, generales vendían su lealtad al mejor postor y las provincias sufrían el desgobierno de administradores corruptos. Desde el siglo III después de Cristo, Roma cambió de líder constantemente, a menudo por golpes de estado. Los soldados de la Guardia Pretoriana llegaron a subastar el trono imperial al mejor postor, colocando emperadores títeres que solo servían a sus intereses. La corrupción era tal que los cargos públicos se vendían a quienes pudieran pagarlos, sin importar su capacidad. Los impuestos eran desviados, las arcas saqueadas y la justicia se convirtió en un negocio. La población perdió la confianza en sus líderes, dejando un vacío de poder que los bárbaros supieron aprovechar. Si te está gustando este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. ¿Quieres que analicemos otra gran civilización? Déjanos tu comentario. 3. Las guerras civiles. Roma contra Roma. El imperio gastó más sangre en luchas internas que contra sus enemigos. Cada general soñaba con ser emperador, y los soldados eran usados como fichas en un tablero de ambición. En el siglo III después de Cristo, Roma sufrió la llamada crisis del siglo III, una época de guerras constantes en la que en solo 50 años hubo más de 26 emperadores. Esta inestabilidad provocó la fragmentación del imperio, con territorios enteros proclamando su independencia. Las ciudades dejaron de recibir apoyo militar, y las fronteras quedaron vulnerables. Los ejércitos dejaron de proteger a Roma para pelear entre sí, y mientras tanto, los bárbaros cruzaban el Rin y el Danubio con facilidad. La guerra civil fue más letal que cualquier invasión externa, pues destruyó la unidad del imperio y permitió su lenta agonía. 4. El inmenso tamaño del imperio. Roma se volvió víctima de su propia expansión. Desde Britania hasta Mesopotamia, el imperio era demasiado grande para ser gobernado eficazmente. Los mensajes tardaban semanas en llegar, las órdenes imperiales se diluían en un mar de burocracia, y las legiones no podían responder a todas las amenazas. Las provincias alejadas empezaron a sentirse abandonadas, y los gobernadores actuaban como reyes independientes. Para intentar solucionarlo, el emperador Diocleciano en el año 285 después de Cristo dividió el imperio en dos, creando las mitades de Oriente y Occidente. Pero esta medida, en lugar de fortalecer a Roma, creó dos mitades enfrentadas. El Imperio Romano dejó de ser un solo estado y se convirtió en dos entidades con intereses distintos, lo que hizo inevitable la caída del Occidente. 5. El cristianismo y la transformación de Roma. Con la llegada del cristianismo, Roma dejó de ser un imperio pagano. El emperador Constantino legalizó la nueva fe en el año 313 después de Cristo, y Teodosio la convirtió en religión oficial en el 380 después de Cristo. Pero la Iglesia y el Estado comenzaron a chocar. Muchos romanos ya no se sentían ligados a la tradición militar, y las antiguas creencias que habían unido al pueblo desaparecieron. Los emperadores dejaron de ser vistos como dioses, y la lealtad pasó de Roma a la Iglesia. Los templos fueron abandonados, las festividades paganas desaparecieron y la élite romana perdió parte de su poder político.
La fuerza que había mantenido a Roma unida durante siglos se transformó en una nueva identidad que ya no dependía del imperio. Roma no fue destruida por el cristianismo, pero sí dejó de ser la Roma que había gobernado el mundo. 6. La presión implacable de los bárbaros. Desde tiempos inmemoriales, Roma se había defendido de los pueblos bárbaros. Pero en el siglo IV después de Cristo, la situación cambió radicalmente. La llegada de los hunos a Europa provocó un efecto dominó, empujando a tribus como los visigodos, ostrogodos y vándalos a buscar refugio dentro del imperio. Roma, incapaz de detenerlos, les permitió asentarse en sus tierras, pero pronto estos grupos comenzaron a reclamar más derechos. En el año 410 después de Cristo, Alarico y sus visigodos saquearon Roma, algo impensable en siglos anteriores. Las ciudades y villas quedaron indefensas, y en el 476 después de Cristo, el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el Érulo Odoacro. Lo que había sido una muralla infranqueable se convirtió en un territorio sin control, dominado por los mismos bárbaros que Roma temía. 7. El declive del ejército romano. Las legiones romanas habían sido el arma definitiva de Roma, pero con el tiempo se volvieron una sombra de lo que fueron. A medida que los ciudadanos dejaron de enlistarse, el imperio dependió cada vez más de mercenarios bárbaros para su defensa. Estos soldados, más leales al oro que a Roma, no dudaban en traicionar a sus empleadores si el enemigo ofrecía una mejor paga. La disciplina y la estrategia que habían llevado a Roma a la gloria se perdieron, y las legiones ya no podían enfrentarse a las nuevas amenazas con eficacia. Los emperadores intentaron reorganizar el ejército, pero la falta de recursos y de reclutas motivados hizo imposible recuperar su antigua fuerza. Cuando los enemigos llegaron a las puertas de Roma, las legiones estaban divididas, mal pagadas y sin voluntad de luchar. 8. El abandono del campo y la hambruna generalizada. A medida que el imperio colapsaba, la producción agrícola sufrió un declive catastrófico. Durante siglos, Roma había dependido del trigo de Egipto y el norte de África, pero cuando los vándalos tomaron Cartago en el 439 después de Cristo, el suministro se cortó de golpe. Sin comida, las ciudades romanas se convirtieron en trampas mortales para sus habitantes, con hambrunas que debilitaban la población. Para empeorar la situación, el campo quedó en manos de grandes terratenientes que solo producían para sí mismos, dejando al resto del imperio sin acceso a alimentos. Los campesinos abandonaron sus tierras y buscaron refugio en fortalezas o en el extranjero, dejando vastas regiones deshabitadas e improductivas. Sin comida, sin campesinos y con un comercio en ruinas, Roma se desmoronaba lentamente por dentro. 9. Las epidemias que devastaron el imperio. Las guerras, el hambre y la crisis económica no fueron las únicas desgracias que golpearon a Roma. Entre los siglos II y III después de Cristo, varias epidemias asolaron el imperio, reduciendo drásticamente su población. La peste antonina, 165 a 180 después de Cristo, posiblemente viruela, mató a millones, debilitando el ejército y dejando ciudades enteras despobladas. Más tarde, la peste de Cipriano, 249 a 262 después de Cristo, y la plaga de Justiniano, 541 a 542 después de Cristo, diezmaron lo que quedaba de la civilización romana. Con menos gente para trabajar los campos, defender las fronteras y mantener el comercio, la estructura del imperio se tambaleó. Roma no solo perdió territorios, sino también la capacidad de reponerse. Cuando las invasiones bárbaras llegaron, ya no quedaba un imperio fuerte para resistirlas. 10. La división entre Oriente y Occidente. En un intento por salvar el imperio, el emperador Teodosio dividió Roma en dos partes en el año 395 después de Cristo, el imperio de Occidente, con Roma como capital, y el de Oriente, con Constantinopla. Pero en lugar de fortalecer a Roma, esta división selló su destino. Occidente, más débil y pobre, quedó sin recursos ni soldados suficientes para resistir las invasiones bárbaras. Mientras que Oriente, con su riqueza y administración eficiente, logró sobrevivir como el Imperio bizantino, Occidente quedó a merced de su propia decadencia. Las dos mitades dejaron de ayudarse mutuamente, y cuando Roma pidió auxilio a Constantinopla, la respuesta fue el silencio. Finalmente, Occidente cayó en el año 476 después de Cristo, mientras Oriente perduró hasta 1453, dejando a Roma en la sombra de lo que una vez fue. Conclusión. El ocaso de una civilización. Roma no cayó por un único motivo. Fue un proceso de siglos, un cúmulo de decisiones fatales, enemigos implacables y cambios sociales irreversibles. Durante más de 1000 años, el imperio dominó el mundo con su cultura, su ejército y su ingenio. Pero como todo gran imperio, su grandeza también fue su maldición. La corrupción interna, las guerras civiles,
La presión bárbara y el colapso económico se combinaron en un torbellino que Roma no pudo resistir. Y sin embargo, Roma nunca desapareció del todo. Su legado sigue vivo en nuestra política, nuestras leyes y nuestra arquitectura. Aunque el imperio cayó, su espíritu sigue latiendo en el mundo moderno. Tal vez, la verdadera pregunta no es por qué cayó Roma, sino cuánto de Roma sigue aún entre nosotros.